¿Estoy de acuerdo? Bien, Padre, en el nombre de Jesús queremos condolernos, Señor, con nuestros hermanos en este momento, Señor, en el que su hermano ha partido. Señor, este vacío, este hueco que ha dejado, Señor, que tú los llenes todo, que tú consueles a esposa, a hijos. Señor, que tú suplas, Señor, la carencia que van a tener, tú la puedes suplir, porque tú eres defensor de viudas, de huérfanos. Señor, te rogamos que tú bendigas y consueles a nuestros hermanos y bendiga el viaje de vuelta, de regreso de nuestra hermana Liliana, que tú la cuides, Señor, la guardes en todo. Señor, bendecimos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Y ahora te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, que tú nos enseñes por medio de tu palabra lo que necesitamos aprender en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Puedo ver su mano? ¿Alguien que nos visite? Dios te bendiga. Dios os bendiga. Dios te bendiga. ¿Cuántas personas nuevas? Bendiciones. Bien, pues en esta mañana, los que ya lleváis más tiempo viendo lo que veis aquí, sabréis lo que vamos a celebrar, la llamada Santa Cena o Cena del Señor. Es tomar la comunión del pan y del vino. Bien, lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es transmitir la enseñanza que la palabra de Dios nos da en cuanto a la Cena del Señor. Vamos a ver en esta mañana, con la ayuda de Dios, el significado y la celebración o aplicación de esta Cena del Señor. Por eso te voy a pedir que vengas conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, institución de la Cena del Señor. Y dice así, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, aquí el apóstol Pablo dice algo muy importante, muy interesante para empezar, y es que él expone y enseña lo que él ha recibido del Señor. En este caso, expone lo que es la institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Qué bueno que el apóstol Pablo enseñó lo que recibió del Señor. Para poder enseñar, primero tengo que recibir. Si yo no recibo del Señor,
lo que yo enseño va a ser torcido, va a ser mezclado, va a ser carnal, puede ser humanista, puede ser torcido y puede ser algo que está pervertido. Pervertido significa torcido de alguna manera. Entonces hay que recibir del Señor para poder enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo seguro que recibió instrucciones, directrices de los primeros apóstoles, de Pedro, de Jacobo, de Juan, que tuvieron esa cena con el Señor la noche antes de morir, la noche en la que Él fue entregado. Pero aunque el apóstol Pablo recibió esas directrices, instrucciones de los otros apóstoles, porque para poder recibir instrucción de otros hay que ser humildes, ¿cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo fue humilde y él se dejó enseñar. El apóstol Pablo llega a decir a su hijo en la fe, Timoteo, que él estaba sirviendo al Señor con limpia conciencia desde sus mayores. Y él cumplía esos dos requisitos, tenía limpia conciencia y servía a Dios desde sus mayores. Pero muy interesante es que el apóstol Pablo dice, os enseñé lo que recibí del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que aunque podemos aprender de otros, gloria a Dios por los maestros en la palabra, gloria a Dios por los ministerios, ¿cuántos dicen amén? Pero gloria a Dios por la revelación que tú buscas y recibes del Señor personalmente. No podemos pretender toda nuestra vida vivir de experiencias espirituales de segunda mano. Eliseo tenía un hacha y se le hundió. Todos sabéis el gran milagro que luego oró al Señor y la hizo flotar. Pero en cierta manera eso nos puede hablar a ti y a mí de una revelación prestada. La hacha o el hacha no era suya y se le hundió. Si tú y yo vivimos siempre de la revelación de otro, podemos hundirnos un día. Ahora, no estoy diciendo que no aprendemos de las revelaciones que Dios le ha dado a otros que son, aleluya, mayores que nosotros en autoridad, o que Dios le da una gracia que tú y yo no tenemos. De lo que estamos hablando es de ser humildes para aprender de otros, pero también de ser personas que buscan, que no se conforman y que dicen, Señor, revélame. Ahora bien, revélame de lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos dicen, no, Dios sigue dando revelaciones. Y de ahí salen sectas, salen desvíos y salen religiones. Las peores sectas mundiales han salido de pequeños estudios bíblicos, de personas que sin cobertura de la iglesia y de los ministerios se reúnen y hacen sus pequeñas iglesias. Se ministran entre ellos, se consuelan entre ellos, se enseñan entre ellos. Y el Señor dice en su palabra, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Una cosa es que Dios te haga maestro y otra cosa es que tú mismo te hagas maestro. Porque vas a desviarte y a desviar. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo enseña lo que Jesús hizo la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Eso significa que el Señor pronunció la bendición acostumbrada. En concreto, creo, no recuerdo, era un salmo, no recuerdo qué salmo era, pero tenían por costumbre pronunciar bendiciones, compartiendo o cantando algún salmo. El Señor dice, esto es mi cuerpo. Bueno, alguien dijo que no tenemos que saber la composición química de todos los ingredientes del pan para comérmelo, masticarlo, tragarlo y que me alimente y me nutra. Yo no necesito saber, y tú te comes un bocata y luego te dice, a ver, elementos químicos que tenía el pan. Dice, yo no lo sé, pero a mí me ha nutrido y me ha dado fuerza. Pero espiritualmente queremos saber lo que nos comemos y queremos entender lo que digiere mi alma y mi espíritu. Jesús dice que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, ni es mi discípulo.
Cuando Jesús dijo esas palabras, dice el Evangelio, que desde ese día muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Sabes qué versículo es ese? Juan 6, 66. 6. Muchos volvieron atrás. El hombre no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural entiende con su mente natural, con su raciocinio, lo que es del hombre. Pero para entender las cosas de Dios se han de discernir por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, revélame tus cosas, que yo pueda entenderlo espiritualmente? Cuando Jesús está hablando sobre el pan, estaba todavía en su cuerpo humano. Así que su cuerpo y el pan eran cosas bien distintas, diferentes y aparte. Esto es mi cuerpo, dice, el cual es entregado por vosotros. Literalmente dice, a favor vuestro, por vuestra salvación. Cuando dice esto, lo está diciendo en un sentido proléctico. ¿Alguien sabe lo que significa proléctico? Bueno, pues yo me he enterado esta mañana, así que no piensen lo que sabiduría tiene, ¿eh? No. Sentido proléctico significa con conocimiento anticipado. Es decir, Jesús está hablando de este pan, de este vino, y está hablando de lo que va a ser su sacrificio en la cruz, en una entrega por ti y por mí para salvarnos de nuestros pecados. Eso es un sentido proléctico. El Señor tiene conocimiento anticipado. ¿Cuántos dicen amén? De lo que iba a suceder. Y el Señor dijo, haced esto. Nos dice el Señor, haced esto en memoria de mí. No dice, ofreced esto. Porque si decimos ofrecer esto, entonces le daríamos un sentido sacrificial, como si estuviéramos haciendo un sacrificio. Y aquí no estamos haciendo un sacrificio. Aquí estamos ofreciendo, mejor dicho, haciendo esto en memoria de mí. En recuerdo. Esto viene del griego anamnesis y no es un memorial para darle un aspecto, como hemos dicho, sacrificial a la celebración de la cena. Vente conmigo a Hebreos 7, versículo 27. Desde el 26 mejor, Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuánto dan gloria al Señor por este nuevo sacerdote nuestro? Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Quédate con esto, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que cuando celebramos la cena del Señor, este pan y este vino no es un ritual, un memorial de sacrificio en el que sacrificamos en cada reunión al Señor. El Señor se entregó una sola vez a sí mismo. Aleluya. Pensando en este juego de palabras, espero que estemos entendiendo, no los liemos más, de lo que es este recuerdo, hacer esto en memoria de mí, o un memorial sacrificial. Creo que el Señor trajo a mi mente esta mañana, en mis tiempos de atleta, porque en otro tiempo fui atleta, y el Señor me hizo recordar en mis tiempos de atletismo algo que se celebra en Granada, no sé si alguien lo conoce, el Memorial Núñez Blanca. ¿Te suena Memorial Núñez Blanca? Rafael Núñez Blanca. Bueno, él era un atleta, un corredor granadino, y hace ya unos cuantos años él estaba en una playa de Almuñécar con su novia y él estaba entrenando.
Y había un fuerte oleaje bastante grande, y él, cuando estaba entrenando allí, vio como las olas metieron arrastrando para adentro a 2 niños. Él se lanzó sin pensarlo, sacó a un niño, luego se metió de nuevo y sacó a otro niño, pero fue tal desgaste que él tuvo que las olas lo arrastraron y murió ahogado. Y buscando información esta mañana, he podido ver que se hizo un monolito, no sé si sabes lo que es, como un pequeño monumento de piedra, homenaje en honor, y mira lo que pone en ese monolito. Un memorial a Rafael Núñez Blanca, dice, en memoria al atleta Rafael Núñez Blanca, y mira lo que dice, ganó su última carrera dando su vida por los demás. Ganó su última carrera dando su vida por los demás. Yo creo que a todos los que nos gusta el deporte tenemos que aplaudir, tener en memoria esa entrega, ese acto heroico. Pero yo estaba pensando y me trasladaba a mucho más. El Señor estaba viendo cómo nos ahogábamos en un mar de pecado, de perdición. Y el Señor ha ganado su gran victoria dando su vida por ti y por mí. Él se llama Jesucristo. Y nosotros queremos, celebrando esta cena del Señor, haciendo memoria con este pan y este vino, en esta mañana podemos decir que esta celebración es una predicación continua de la esencia del puro evangelio. Dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos dicen y pueden decir en esta mañana palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Ese es el evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Él solamente? Y hoy queremos hacer no un memorial, sino queremos hacer esto como una predicación continua en nuestras vidas, recordando que Él entregó su cuerpo, su sangre, para salvarnos de nuestros pecados. Y alguien podría decir, ¿dejó Jesús o se hizo algún monolito en memoria de Él? Aquí tenemos su palabra. Si quieres conocerle, si quieres saber de Él, lee el Evangelio, lee la Biblia y dile, Señor, háblame, revélame. Créeme que funciona si con un corazón sencillo y humillado dice, Señor, y cuando lea, por favor, revélame tú, háblame tú, que yo pueda entenderlo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 25 no dice, esta copa contiene mi sangre, sino que es y representa y es el nuevo pacto en mi sangre. La copa no era en sí el nuevo pacto, sino que el nuevo pacto iba a ser sellado mediante el derramamiento de la sangre de Jesús, derramada por ti y por mí. Aquí el Evangelio, la palabra de Dios no nos dice que tenemos que comer el cuerpo o beber la sangre de Cristo, sino comer el pan y beber la copa. Esto lo que hace es refutar el dogma de la transustanciación que hemos heredado, recibido de la Iglesia Católica Romana, que venimos de ahí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otra traducción dice que ha costado mi sangre. La preposición griega en mi sangre, en, quiere decir también al precio de, por
refiriéndose a lo que se paga por algo. Bajo el antiguo pacto, bajo la ley, el hombre no fue capaz ni ha sido capaz de tener una relación con Dios ni cumplir. Pero bajo el nuevo pacto, que le costó la vida a Jesús, Él ha hecho posible una nueva relación con Dios. Ese vino rojo de la comunión que representa la sangre vital de Cristo, porque dice la palabra en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, que en la sangre está la vida, en la sangre de Jesús está la vida para ti y para mí. Si Él no derrama esa sangre, no podemos tener una nueva y fluida relación con Dios. Al entregar su vida, rasgar su cuerpo, Él abrió un camino nuevo, vivo y eterno, dice la palabra de Dios. Jesucristo es el acceso a Dios. No hay otro acceso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre, el puente, el mesités, el mediador, el arbitri, el que toma la mano de un Dios santo y un pecador putrefacto y puede reconciliar, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Aleluya. Cada vez que la celebramos, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga de nuevo. ¿Sabe lo que estamos haciendo esta mañana? Vamos a hacer. Estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga de nuevo. El apóstol Pablo decía, me he propuesto, a mí me encanta eso. Yo me gustaría ser recordado por eso. Me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Y yo me preguntaría, y quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cuántos saben que el Señor vino una vez? Hemos visto muchas profecías mesiánicas, más de 300 profecías mesiánicas cumplidas, 700, 800 años de que antes que Él naciera estaba profetizado cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, cómo iba a morir. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que el Señor vino una vez? Humilde, sentado en un pollino. ¿Cuántos creen que el Señor va a venir otra vez, glorioso, triunfante? Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo entonces entre la primera y la segunda venida de Cristo? Porque ahí vivo yo. Yo estoy viviendo entre la primera y la segunda venida. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Me estoy preparando? ¿Amamos su venida? ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos dicen hoy, Maranata, ven Señor, pronto? Como dice la palabra de Dios, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. ¿Cuántos dicen, Señor, ven? Decía Felipe al principio, ¿cuánto le gustaría que el Señor nos llevara ahora? Qué bueno sería que nos llevara a todos, ¿eh? Y el que estuviera esperándonos fuera dice, ¿tardan en venir del culto hoy? No. Pero hay gente que suele decir, incluso entre las filas de la iglesia a veces, yo quiero que el Señor venga, pero yo me quiero casar antes. Y después de años casados, pues dice, Señor, ven ya. ¿No? ¿Verdad? Imagínate que el Señor adaptara su venida al cumplimiento de nuestros deseos. Es como si tú y yo le decimos, Señor, quiero que alteres tu programa hasta que yo cumpla el mío. No, Señor, queremos tu programa, no el mío. Te voy a dar algunos datos acerca de la segunda venida para ver si son realmente importantes, y es importante que el Señor viene.
Uno de cada 30 versículos en el Nuevo Testamento se refiere a su segunda venida. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de promesas sobre el regreso de Jesucristo. Más de 1800 referencias aparecen en el Antiguo Testamento y 17 libros del Antiguo Testamento dan prominencia a este tema. De los 260 capítulos en el Nuevo Testamento, hay más de 300 referencias al regreso del Señor. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida, y los otros porque son cartas personales a Filemón, y creo que es Gálatas, pero incluso en Gálatas de una manera secundaria también hace referencia. Y este dato es tremendo. Por cada profecía sobre la primera venida de Cristo, hay 8 acerca de la segunda venida. ¿Cuántos dicen el Señor viene? Y dice la palabra de Dios que hay una corona especial. ¿Cuántos quieren una corona? Una corona especial, una recompensa para aquellos que aman su venida. Hay otra para los que ganan almas. Hay otra para los pastores que pastorean bien. ¿Hay alguna más? Una para los que aman su venida. ¿Quieres esa recompensa? ¿Ama su venida? Bien, seguimos con esta enseñanza. Aquí habla el apóstol Pablo de comer y beber indignamente la cena, el cuerpo del Señor, no discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa no discernir el cuerpo de Cristo? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que la persona que come y bebe indignamente no se da cuenta de lo que la cena representa y entonces lo hace y participa de una forma irreverente. Yo recuerdo cuando mis tiempos de diácono, de ayudante de mi pastor, pues yo pasaba también el pan, el vino en ese momento y no se me olvidará la imagen de una persona que venía a veces por la iglesia, que acompañaba a su esposa que no había nacido de nuevo y no se me olvidará que estamos pasando el pan y el vino y al pasar digo, niño, trae eso. Y yo digo, no entiende. Pero para entender nos tienen que enseñar. Y yo te quiero avisar que si tú no estás bautizado, no has nacido de nuevo, no eres discípulo del Señor, no puedes participar de las cosas santas. No debes participar, porque esto lo hizo Jesús con los suyos, con los íntimos, con sus discípulos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo y las promesas son para los hijos. Si eres un hijo o una hija de Dios, bien. Pero si no, no participes. Espérate que llegue tu momento. Aleluya. Otra forma de discernir el cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, estamos en el 11, pues en el 12 el apóstol enseña acerca de la iglesia, de los dones, los miembros que somos, y habla del cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, como la iglesia. El cuerpo de Cristo en la iglesia. El Señor dice también en su palabra que quien destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Y podríamos decir, no me tengo que autodestruir, si soy templo del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo, porque a Dios le agrada. Pero también nos habla, cuidado con destruir la iglesia, cuidado con hacer daño a la iglesia. He visto los batacazos más impresionantes y más grandes de personas incluso usadas que se ensoberbecieron en su corazón y empezaron a decir, la iglesia está fría, la iglesia está mal, vaya. Cuidado con meterse con la novia del Señor. Cuidado con decir, pues no ves cómo va, pues vaya vestido, pues tú te crees, cuidado con el novio. Porque Jesús le dice a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Pero él estaba persiguiendo a la iglesia, haciendo daño a la iglesia, le estaba haciendo daño a él, a Cristo personalmente.
Entonces Pablo está reprendiendo a los corintios. Tú sabes, los corintios estaban entre ellos con una serie de divisiones, de partidismos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Luego otros que eran súper, ya decían yo soy de Cristo. Y estaban dañando la iglesia. Y Pablo tiene que decir, y en esos desórdenes, y en esa rivalidad y esas carnalidades, les tiene que decir, no estáis discerniendo el cuerpo de Cristo. Así no vengáis a participar, porque lo vais a hacer indignamente. Eso significa. Y el apóstol Pablo les dice que quien participa indignamente, juicio come y bebe para sí. No querríamos decir voy a comer, ¿qué vas a comer al mediodía? Pues voy a comer juicio y voy a beber juicio. Y Pablo les tiene que decir que muchas de las desgracias que está habiendo, enfermedades, algunos mueren y todo, seguramente ha sobrevenido porque la iglesia de Corinto no entendían el resultado de acercarse a la mesa del Señor cuando había divisiones, carnalidades y había cosas que no estaban bien. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Esos juicios del Señor no eran para destruir la iglesia, sino para castigar la iglesia y que se volviera al Señor y se pusiera en orden. No debemos confundir el juicio a los impíos con las disciplinas del Señor a sus hijos. Es distinto. Yo no puedo ver un Dios esperando que yo falle para machacarme, porque mi Dios, nuestro Dios, no es así. Pero sí veo un Dios y Padre justo, sensato y correcto y perfecto, que cuando tiene que castigarme, dice la palabra, que Él azota y disciplina al que toma por hijo. Y el Señor nos enseña, dice el apóstol Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Yo estaba pensando y digo, Señor, incluso en esto hay un peligro, porque cuando nos examinamos nosotros mismos, algunos salen hechos polvo. ¿Es verdad o no? Dicen, oh, estoy muy mal, estoy fatal, nunca llego, soy el peor de la iglesia. Y otros se examinan y dicen, yo estoy muy bien. Que tiene que cambiar es él. Que pida perdón ella. Examínese cada uno a sí mismo. Ahora dice el apóstol Pablo, examínese cada uno y coma y beba. No está diciendo que si me examino y veo que no doy la talla, ya no puedo, sino que está diciendo, después de examinarme, si veo que hay un tapón, hay un obstáculo, algo no funciona, el Señor me dice, arrepiéntete, confiesa, arrepiéntete, ponte en línea con el Señor y el Señor te recibe. No es que dice ya, no estamos hablando, sería otro caso, de excomulgar, porque el mismo apóstol Pablo dice, al tal entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Existía la excomunión en la iglesia. Hoy día excomulgamos a alguien y me tienen que visitar Agustín, Concha y Begoña. Es una pena, porque yo a veces me pregunto qué tipo de iglesia estamos fabricando hoy en la actualidad. Debe ser una iglesia que haya temor de Dios, que el siervo de Dios pueda exhortarte y decir de parte de Dios. Pero cuidado, porque como eso me voy y se viene mi hermano, mi tío, mi papá y todo. ¿Alguien dice amén? Estoy hablando en general, es la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque no discernimos. Si mi papá y mi mamá o mi hermana se ponen mal y se van y se apartan, yo sigo por su gracia. Porque seguimos al Señor. Cuentan una historia que ocurrió, historia real, un antiguo pastor en Escocia. Estaban celebrando la cena del Señor y viendo que una hermana estaba ahí, una ancianita, dudando, tomo, no tomo.
de la comunión, se le acercó y le dijo: toma la mujer, es para los pecadores, es para ti. Si la mesa del Señor fuera solo para los perfectos, ninguno podríamos participar, ninguno. ¿Qué significa comer y beber indignamente? ¿Quién es digno aquí? No cantamos al que es digno, Él es el único digno. Aleluya. Al empezar a escuchar algunos aplausos tímidos, iba a decir, escuché a un pastor que dijo una vez: si vas a aplaudir, apláudele fuerte. Si le aplaude al Señor, apláudele de verdad. Yo no soy de por ahí, pero te aplaudimos a ti, Señor. Así que la mesa del Señor es para el pecador que sabe que lo es. Si eres un pecador que está justificándote, sí, pero ¿y el otro? Pues yo no, pues... Y hay cosas en tu corazón, amargura, resentimiento, celos, envidia, rivalidades. Por favor, no participes, por favor. Ese espíritu ahí de reivindicativo y protestón y contradictorio, no participes, arrepiéntete, mejor, antes, si no... Ahora, si eres pecador y lo sabes, dice: Señor, sé propicio a mí. Aquí estoy, el pecador soy yo. El acceso no está cerrado para el pecador arrepentido, para el que decide amar a Dios y a su prójimo. El camino está abierto y sus pecados, dice la palabra, aunque sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Cuando hay personas que se quieren bautizar, dicen: es que no me veo yo preparado. Y digo: mira, el bautismo es para arrepentimiento, es para los pecadores. Si eres un pecador que te arrepientes, no es que tengo dudas. Bueno, dudas de ti, acerca de ti, tenlas siempre. Pero dudas de amar al Señor y seguir a Jesucristo. Si has nacido de nuevo, no puedes tener dudas. Aleluya. Bien, pues espero que un poco mejor. Seguro que hay maestros y teólogos y personas. Además, yo veo aquí hay ya personas que estudian teología. Me da ya una cosilla por dentro, ¿sabes? Porque digo, ¿lo estaré diciendo bien? ¿Lo estaré enseñando? A ver, ¿alguno que ha estudiado teología puede decir amén? ¿Está bien la enseñanza? ¿Sí? Un silencio. Lo que queremos es aprender del Señor, ¿verdad? La enseñanza del Señor, la cena del Señor. Y vamos a hacer esto en memoria de Él, recordando su muerte, ¿verdad? Hasta que Él venga. Y el Señor viene, aleluya. Y vendrá triunfante, aleluya.